Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, deseando que todo en su casita esté perfecto, que todos tengamos salud y que todos tengamos bienestar. El día de hoy, como siempre, vengo con una cápsula muy interesante de la cual pues se habla poco porque pensamos que los niños y los adolescentes no sufren de depresión. Entonces, como que es un tema que dejamos mucho de lado y lo consideramos más un tema que para los adultos que para los niños y jóvenes. Con la cápsula del día de hoy nos vamos a dar cuenta que no es así, que tanto los niños como los jóvenes, los adolescentes, pueden padecer de depresión. Les recuerdo que soy la coach Zaine Dergal Jacobo, que me pueden seguir en mis redes sociales, en mi página de Facebook, estoy como coach Zaine Dergal Jacobo, en Instagram como Saider y que sigo dando consultas online al 55 54 64 62 30. Les recuerdo también que considero mucho los temas que ustedes me proponen y que día con día pues me comparten para que yo a su vez pueda hacer videos al respecto, lo cual agradezco profundamente. También aprecio mucho el que le den like al video original, en que toquen la campanita, se suscriban al canal y compartan estos videos porque es la única manera de poder mantener estos videos con vida y que lleguen a más personas. Recuerden que si un tema no es muy interesante para unas personas, pues podrá ser de gran ayuda para otras personas. Entonces, pues gracias por ello, por seguirlos compartiendo. Pues bien, vamos a entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy. Como todos ustedes saben, la pandemia ha venido a generar considerables cambios en la vida de todos nosotros, niños, jóvenes y adultos. Estos cambios, que está por demás decirlo, han incluido no solamente el aspecto social, sino el cultural, el escolar, el académico, el de relacionarnos con las demás personas en todos los ámbitos y que de alguna manera estos cambios de vida nos han generado un cierto estrés y una cierta depresión a muchas personas. Cuanto más a los niños y los jóvenes, quienes de golpe y porrazo, como dicen por ahí, se les vino a cambiar su mundo y se les vino a cambiar la perspectiva que tienen sobre la vida. Hemos cambiado mucho sus rutinas, hemos cambiado la forma pues escolarizada de tomar materias ahora en línea, los hemos alejado de sus amigos, han estado alejados de sus maestros, de sus fiestas, del contexto social en el que se aprende entre pares, y por pares me refiero a personas de su misma edad. Entonces, con más razón debemos prestar atención a este tema, pues que es fundamental. Pues bien, para que podamos comprender mejor este tema, vamos a comenzar por la definición de lo que es la depresión. La depresión es un trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida total del interés por todo aquello que nos gusta hacer, así como una baja en las funciones psíquicas. Y por funciones psíquicas, pues nos referimos a que disminuye tanto la actividad física como la actividad mental en muchos de los casos. Hablar de depresión es hablar de exceso de pasado. Hablar de ansiedad es exceso de futuro, es decir, lo que viene, depresión, lo que ya pasó. El día de hoy solamente nos vamos a enfocar en la depresión. Pero ¿por qué es importante hablar de depresión? Bueno, pues es importante porque el 65% de la población a nivel mundial padece rasgos depresivos. Rasgos quiere decir una serie de características que definen la depresión. El 35% de la población actual padece depresión, comprobado, y esto incluye niños, adultos, jóvenes o personas de cualquier edad, por lo cual es muy importante. Se considera que el 30% de los casos de la depresión es hereditaria, es decir, por cuestiones biológicas, porque los cromosomas 1, 3, 5 y 10 son los encargados de disparar la depresión y pues por ende tiene cuestiones biológicas esta situación de la depresión.
También nos encontramos las situaciones de lo psicológico, pues que incluye la memoria, la emoción, la motivación, la inteligencia, la personalidad, el lenguaje, el aprendizaje, la imaginación y la sensopercepción de las personas. Esto incluye los rasgos psicológicos de cualquier ser humano. También influye muchísimo el círculo social. Las personas con depresión generalmente se dejan ver en su contexto por cuestiones de cómo son las personas que me rodean, cómo es el núcleo de mi familia, cómo es que me desenvuelvo y me desarrollo con ellos, cómo es mi mamá, cómo es mi papá, cómo son mis hermanos, o en caso de que yo viva con mis abuelos, cómo son mis abuelos, qué número ocupa en la constelación familiar, y todo esto tiene mucho que ver en las cuestiones de la depresión. Ahora, también tiene mucho que ver la función de la familia fundacional. La familia fundacional, pues es aquella que viene desde el patriarcado de los abuelos, en donde vengo de una familia para formar una nueva. En los adolescentes también las cuestiones de la pareja tienen mucho que ver, puesto que sabemos que esta es la edad en la que empiezan a relacionarse sentimentalmente con el sexo opuesto o muchas veces con el mismo sexo, y esto les trae muchos conflictos emocionales que pueden terminar en depresión. Los amigos y los compañeros también son muy importantes en el núcleo social, porque de alguna manera los amigos y los compañeros son una fuente fundamental de la vida de nuestros hijos. Como ustedes saben, todos necesitamos de compañeros y de amigos, y muchas veces ellos mismos generan ciertas presiones que generan ansiedad y depresión en nuestros hijos. Vemos también los aspectos comunitarios, cómo es la comunidad en la cual vive, qué carencias tiene, qué bendiciones tiene, qué funciones tiene, porque todo influye. Así también, por ejemplo, los aspectos relacionados a la salud, si los hijos se encuentran en un lugar de salud adecuado, en un lugar de salud en donde se conlleve a bien, por decir así, sus tratamientos médicos. Esto también influye muchísimo. También la jurisprudencia de alguna manera también nos influye mucho, porque las cuestiones legales tienen mucho que ver con, con sentirnos depresivos. ¿Qué quiere decir esto? Si en la familia ha habido alguien que ha sido apresado o juzgado por alguna situación legal, pues genera esta depresión en los jóvenes, en los niños también. Así como en el caso actual que estamos viviendo, desafortunadamente, la pérdida de vidas por el hecho de la pandemia. Lamentablemente muchos hogares en México y en el mundo se han vestido de luto al perder de alguna manera algún miembro de la familia o ha sido agredido por el coronavirus, y de alguna manera esto también genera depresión en los niños y en los adolescentes. Ahora, siempre nos preguntamos qué es o cómo noto que mi hijo adolescente, que mi niño tiene de alguna manera depresión, y por qué tratarla. ¿Por qué tratarla? Porque es una enfermedad muy peligrosa, es una enfermedad que puede llegar al suicidio, y de alguna manera si nosotros no la atendemos con tiempo, esto puede determinar un fracaso en la vida de la persona, un fracaso a nivel vida. Entonces, de alguna manera, por eso es importante el tratar y diagnosticar la depresión a tiempo. Bien, ¿cuáles son las características de la depresión? ¿Cómo me doy cuenta yo? ¿O cuáles son aquellas características que se van generando rasgos de depresión en mis hijos adolescentes? Bien, una situación importante es el insomnio o hipersomnia. El insomnio es aquello cuando la persona pierde el sueño por completo, le cuesta mucho trabajo conciliar su sueño o se despierta en la madrugada y le cuesta trabajo volver a dormir. Por el contrario, la hipersomnia es el exceso de sueño,
pueden despertarse a las 2, 3, 4 de la tarde sin ningún problema, pero porque el mismo cansancio, la misma depresión los vence. Entonces es aquí donde debemos de prestar muchísima atención. Otra característica es el exceso de peso o la baja de peso repentino, abrupto. ¿Qué quiere decir? Que con depresión una de las características es que tanto la persona puede comer demasiado como la persona puede comer de menos. Si nosotros estamos viendo que de buenas a primeras nuestro hijo o sube súbitamente de peso o baja súbitamente de peso, pues nos está indicando que algo está sucediendo. Obviamente son varias las características que se deben de cumplir, no es solamente una sola, por eso estoy hablando de algunas de las características de la depresión. La siguiente es la falta de energía o la fatiga. Vemos a nuestro hijo sin ganas de actuar, sin ganas de hacer, sin ganas de generar y de alguna u otra manera se conflictúa a sí mismo para hacer las cosas. Otra situación es la situación de la falta de concentración, así como dificultad para tomar decisiones. La mente está dispersa, no logra enfocarse, no logra conectar y de alguna manera la toma de decisiones se le vuelve difícil, se le conflictúa. Recordemos que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas y de generar nuevos problemas. Entonces, en la depresión disminuye la inteligencia precisamente porque disminuye la capacidad de tomar decisiones. También se presentan sentimientos de desesperanza. ¿A qué me refiero con esto? Los sentimientos de desesperanza se refieren a todos aquellos sentimientos en donde el niño expresa o el joven expresa que no tiene ya emoción absoluta por nada, nada le genera ningún entusiasmo. Aquí cabe mencionar, hemos hablado mucho de la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La intrínseca es la que viene de adentro de mí y la motivación extrínseca viene de lo externo. Es decir, vemos que disminuye muchísimo la motivación extrínseca y desaparece por completo la motivación intrínseca. ¿A qué nos referimos por esto? Bueno, nos referimos a que todo aquello que trate de motivarlo de manera exterior disminuye y la motivación, la automotivación que él se promueve desaparece totalmente en la etapa de la depresión. Vemos también aquí sentimientos de enojo, de muchísimo enojo, así como la depresión se caracteriza por una profunda tristeza, se caracteriza también por un profundo enojo. El profundo enojo es peligroso porque es aquí donde se puede caer en el suicidio. Entonces tenemos que tener extremo cuidado de cómo están enfrentando nuestros hijos sus emociones. Vemos también impotencia. El joven se siente impotente para la resolución de problemas, como lo mencionaba anteriormente, y es aquí donde debemos prestar atención. Se ve también un profundo miedo, una profunda tristeza. Todo comienza a darles miedo. Les cuesta trabajo relacionarse por el miedo infundado. Además, hay que pensar que los adolescentes se conflictúan también por sus cuestiones académicas, por sus materias, por sus calificaciones y todo esto les genera estrés y hay que saber identificarlo para poderlos apoyar. Vemos también falta de concentración, lo que les decía anteriormente, o también un trastorno depresivo mayor, que es aquí donde viene un profundo peligro porque es cuando los jóvenes pueden tener o pensamientos suicidas o actos suicidas. Vemos también que en los adolescentes obviamente también influyen las hormonas. Las hormonas son parte del crecimiento de los jóvenes, del desarrollo del ser humano y muchas veces las hormonas interfieren en la tranquilidad que el cuerpo siente y esto les genera irritación. No hay que olvidar que también las jovencitas durante sus ciclos menstruales tienden a tener cambios hormonales que esto les trastorna o puede caer a una depresión.
Vemos también que el abuso del alcohol y las sustancias en general tóxicas pueden generar también síntomas de depresión, así como el sobrepeso. Para los jóvenes es muy importante su apariencia. Entonces, cuando ellos sufren sobrepeso, ¿qué es lo que llega a suceder? Pues llega a suceder que ellos se sienten mal consigo mismos y por lo tanto les cuesta más trabajo relacionarse con las demás personas. Como les decía en un principio, el 30% se considera que viene la depresión por causas hereditarias. Entonces es importante detectar si algún miembro de la familia, como la madre o el padre, han sufrido trastornos depresivos, que esto nos haga comprender de mejor manera que el joven o la joven puedan estar transitando por este periodo de trastorno emocional y mental. Vemos también que hay otro tipo de enfermedades que nos pueden generar depresión, como podría ser el cáncer, enfermedades parasitarias o algunas enfermedades de la sangre, entre otras. Y esto, pues de alguna manera tenemos que prestar muchísima atención a lo que estamos observando en la vida de nuestros hijos. Ahora, ¿qué cambios observo yo en mis hijos? ¿Qué cambios emocionales? Hablar de los cambios de las emociones es fundamental porque estos cambios nos permiten visualizar si el joven está pasando por un proceso de depresión. Uno, como ya lo dijimos, es el sentimiento de tristeza, las cuales pueden incluir inclusive episodios de llanto muy profundos y se vale también y hay que permitirlo. Frustración o sentimientos de ira, incluso por asuntos menores. Esto quiere decir que hasta por situaciones las más insignificantes habidas y por haber, los jóvenes pueden caer en ira, molestarse, irritarse y estar desesperados porque no encuentran una solución a su problema. Así también tienen sentimientos de desesperanza y vacío. Quiere decir que se sienten solos. Sienten, de por sí la adolescencia es un periodo muy difícil. Adolescente quiere decir carece de, adolece de, carece de. Es la edad en que nadie los quiere, sienten que nadie los aprecia, sienten que a todo el mundo le caen mal. Entonces, en este momento tan difícil de su vida del desarrollo humano, viene esta situación de depresión en donde de alguna manera van a sentirse desprotegidos porque sienten que no tienen una respuesta a la solución de sus problemas. Vemos también estados de ánimo irritables, molestos, lo que ya comentábamos. Se molestan por cualquier situación, hasta por las cosas más sencillas pueden tener cambios de humor, contestar feo, gritonear a sus padres, gritonear a sus maestros, inclusive a sus mismos compañeros. Pérdida total del interés por todas las actividades que antes les gustaban. Esto es un signo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Si a nuestros hijos les gustaba, por decir así, mucho escuchar música, dibujar, reunirse con los amigos, aunque ahorita ha sido imposible esta situación, y vemos que de pronto ya no le gusta hacerlo, lo rechaza, no conecta con ello, nos estamos enfrentando a una de las características muy importantes de la depresión, que es perder el interés absoluto por todo lo que antes nos gustaba. Así también comienzan a perder interés por la familia, por algunos miembros de la familia, incluso algunos compañeros, incluso algunos profesores. Presentan baja autoestima. ¿A qué nos referimos por baja autoestima? La estima propia que se tiene como persona. Y es aquí donde todo mundo, a juicio de él o de ella, son mejores. Para todo dicen, es que fulanito es mejor. Si tú te estás dando cuenta que tu hijo está elevando en comentarios, en opiniones, lo que hacen sus amigos o quienes son sus amigos, cuidado, porque empiezan a tener una admiración excesiva por las demás personas, pero no por la persona propia. Entonces la baja autoestima es una de las características muy propias de la depresión. Vemos también aquí
aunado a la autoestima, una falta de valoración, autovaloración a sí mismo. Es lo que te digo, se descalifica él mismo de lo que puede hacer, de lo que puede lograr, de lo que le agrada o no le agrada. Vemos también dificultades para concentrarse, hacer tareas, estudiar, aprender, pasar exámenes con la capacidad de conocimiento, no por copia, no por estar copiando a los demás, sino por capacidades propias. Vemos cambio en las comportamiento, como te decía, comienzan o a no dormir, a perder el sueño o a dormir de más. Empiezan a comer de más o empiezan a comer de menos. Vemos también consumo de alcohol y drogas, por lo cual aquí tenemos que tener mucho cuidado. Vemos también agitación o inquietud, como caminar de un lado a otro, estarse meneando las manos a cada ratito, no se están quietos en un lugar, no se sienten seguros en ningún lugar. Se le disminuye mucho la agilidad mental y rapidez en el habla o en sus movimientos corporales. Y es aquí pues donde debemos de prestar muchísima atención a cómo era nuestro joven antes y cómo se está presentando ahorita. Vemos quejas también aquí, mucho cuidado tanto a padres de familia como maestros, porque esto también se da mucho en la escuela, el que se quejen de dolores de cabeza o dolores frecuentes en diversas partes de su cuerpo. Si tú estás viendo que tu hijo se está quejando continuamente de dolores de cabeza, puede ser un signo de depresión. Aislamiento social. ¿Qué quiere decir esto? Se aíslan, no quieren estar con nadie, no quieren compartir con nadie, no quieren convivir con nadie. Les cuesta muchísimo trabajo enfrentarse a retos y enfrentarse también a las opiniones de los demás. Entonces, pues prefieren aislarse. Vemos obviamente también o en consecuencia un mal del rendimiento escolar o ausencia en sus labores cotidianas. Ahorita que estamos por línea las clases no se conectan tarde, dicen que no hay clases, dicen que no hubo tareas, etcétera. Y aquí pues debemos de prestar atención porque también la depresión, sí quiero ser muy clara, la depresión no se cura con palabras bonitas como échale ganas, ánimo, todo va a estar bien. La depresión es una enfermedad, es un trastorno mental que requiere de atención de un especialista. Entonces, si estamos viendo, aunado a las otras características que yo ya mencioné, que ha bajado su rendimiento escolar, que ha bajado en sus calificaciones o en las ausencias de sus clases virtuales, pues hay que tener cuidado porque aquí nos está dando una alarma roja de que algo está sucediendo. Vemos también, y aquí mucho cuidado, autolesiones. Se flagelan su cuerpo. Esto es una situación verdaderamente conflictuada porque se están lastimando, se están autocastigando y de ahí podemos pasar a un plan suicida o a un intento de suicidio. Entonces, por eso y otras más razones, es muy importante conciliar con el médico una consulta para que de alguna manera nos pueda ayudar. Bueno, estas son algunas de las características de la depresión en los adolescentes, pero vamos a ver quiénes la detectan. La depresión la puede detectar cualquier persona. Cualquier persona que viva cerca del niño, cerca del joven, puede ser su mamá, su papá, su maestra, compañeros de estudio, primos, abuelos, que se dan cuenta de que algo está cambiando. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nos está dando una pauta, una alerta roja de que algo está sucediendo. De ahí la importancia de tener una muy buena comunicación con los maestros de nuestros hijos, que ellos nos permitan y nos posibiliten el intercambiar opiniones acerca de cómo ven a nuestros hijos para que realmente podamos brindarles una ayuda certera. Bien, ¿quiénes la diagnostican? La detecta cualquier persona, la diagnostica solamente un especialista de la salud mental.
Puede ser el médico, puede ser el psicólogo, puede ser el psiquiatra. Habemos, me han preguntado si a través del coaching se puede observar depresión. Sí, definitivamente sí, también a través de sesiones de coaching ontológico se puede detectar la depresión. No la tratamos, podemos detectarla y obviamente en cuanto se detecte se encamina al paciente hacia una especialista de la salud mental. Sí la podemos ver, sí la podemos detectar, no estamos capacitados para diagnosticarla, pero sí la podemos detectar. Bien, ahora, ¿qué hace el especialista cuando diagnostica depresión? ¿Cómo se trabaja con los jóvenes cuando se diagnostica depresión? Primeramente, se hacen una serie de entrevistas, tanto la persona afectada como algunos miembros de su familia, como algunos maestros, en donde vendrán cuestionamientos muy específicos. Por ejemplo, en el caso del joven, se observa mucho su aliño personal, que la persona esté presentable físicamente hablando, aliñado, por decir así. Nos fijamos mucho en su forma de sentarse, en su forma de hablar, en su forma de conducir su lenguaje corporal. Observamos también, por ejemplo, la postura que toma en la silla, el interés que muestra durante la sesión de trabajo y de alguna manera pues también hay una serie de exámenes psicológicos que nos permiten observar si el joven padece o no de depresión. Dentro de estos exámenes tenemos, por ejemplo, el de las frases incompletas de Sachs, que es precisamente eso, son frases incompletas en donde el niño tendrá que escribir. Le voy a dar un ejemplo. Cuando era pequeño mi mamá y viene una línea y ahí el niño responde, el joven responde a su juicio, a su criterio, lo que él sentía cuando su mamá era pequeño, por decir así. Es un grupo de oraciones incompletas, las cuales se evalúan para detectar si existe depresión, cuáles los rasgos de comunicación con la familia, cómo se siente en su contexto familiar y de alguna manera nos permite visualizar si hay rasgos de depresión. Está el test de Salamanca también y tenemos el inventario o el test de Bent. El test de Beck es este, se los voy a mostrar, en donde vienen enunciados afirmativos. Este es un test propio para la depresión. Y les voy a leer, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Fracaso. Enunciado 1, no me siento como un fracasado, vale 0. He fracasado más de lo que hubiera debido, tiene un valor de 1. Cuando miro hacia atrás veo muchos fracasos, tiene un valor de 2. Siento que como persona soy un fracaso total, tiene un valor de 3. Y así sucesivamente, por ejemplo, pensamientos o deseos suicidas. No tengo ningún pensamiento de matarme. He tenido pensamientos de matarme, pero no lo haría. Querría matarme. Me mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo. Son enunciados que nos permiten evaluar un puntaje y así darnos cuenta si el joven o la joven padece de depresión. Si el puntaje nos llega a 13 como máximo, manifiesta una depresión mínima. Si presenta uno entre 14 y 19 evaluados, puntajes, presenta una depresión leve. Si presenta un puntaje entre 20 y 28, presenta una depresión moderada. Y si presenta 29 a 63 reactivos afirmativos, presenta una depresión grave. Entonces, si nos damos cuenta, asistir a nuestro hijo a un especialista es básico y es fundamental. La depresión definitivamente tiene una cura, siempre y cuando la tratemos con la persona indicada y con el tratamiento indicado. Ahora, ¿para qué se cita consulta a los padres de familia? Bueno, pues a los padres de familia o a los maestros se les cita para que ellos expresen qué es lo que han observado en el joven, qué cambios se han observado en su rendimiento como seres humanos, tanto dentro del contexto familiar
como del contexto escolar. Y ahí darnos cuenta si realmente puede haber, por ejemplo, en el caso de la familia, se hacen encuestas sobre si algún miembro de la familia ha padecido depresión. Entonces, no lo olviden, amigos, la depresión puede curarse generalmente con una medicación especial, con tratamiento psicológico, con terapias psicológicas, puede tener un final feliz. Si no la tratamos, puede tener un final muy trágico. Así que hay que quitarnos el miedo y hay que quitarnos el terror de que el psicólogo, como dicen muchas personas, lamentablemente, que el psicólogo es solamente para los locos, no es verdad. Si a mí me duele una muela, visito al dentista. Si a mí me duele los ojos, visito al optometrista o al oftalmólogo. Si a mí me duele el estómago, visito al médico general. Y de alguna manera, si yo estoy enfermo de las emociones, y no olvidemos que la depresión es un trastorno mental que se caracteriza, como lo dije a un principio, por una profunda tristeza, un desinterés por todo lo que hacemos y obviamente disminuyendo las funciones psíquicas, de alguna manera nos están alertando que algo está sucediendo. Y esto obviamente se puede tratar con los especialistas y yo deseo de todo corazón que este video les haya servido. Compártanlo si fue así o si creen que alguna persona que ustedes conocen les puede servir. Adelante, porque de alguna manera lo que no me sirve a mí le puede servir a los demás. Soy la coach Zaina Dergal Jacobo. Agradezco como siempre el que tengan la pues gracia de ver mis videos y que los comparten, que le den like, que es la única manera que sobrevivimos y podemos seguir haciendo videos, y que estoy para servirles. Sigo dando consultas online, como se los recuerdo, al 55 54 64 62 30. Síganme aquí en mi canal de YouTube, Coach Zaina Dergal Jacobo. En mi página de coach estoy como Coach Zaina Dergal Jacobo y en Instagram estoy como Zaider. Estoy para servirles y espero y tengo la alegría de que este video les haya servido y les pueda ser útiles tanto para ustedes como a alguno de sus conocidos. Pues muchísimas gracias y que Dios los bendiga.